Ok, bienvenidos a la sexta sesión del entrenamiento virtual del curso Presaber 11 de ATIS Entrena tu Saber en el área de matemáticas. A continuación iniciamos con la pregunta 1 y la pregunta 2 y leemos los siguientes enunciados. Un profesor de matemáticas le propone a sus estudiantes realizar el conteo de dígitos de los números que hay entre 1 hasta 999, como lo indica el siguiente ejemplo. Entonces ustedes ahí analizan el ejemplo que cuentan los dígitos y cuentan que hay un total de dígitos entre 8 y 13. Un total de 10 dígitos entre 8 y 13. Entonces ahora, la cantidad de dígitos de los números que hay de 8 a 13 es 10. El profesor les da como información que la cantidad de dígitos que hay de 1 a 99 es 189 dígitos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar la pregunta 1. Para responder a la situación planteada por el profesor, 4 estudiantes presentaron algunos procedimientos. Si el procedimiento debe ser el más rápido y confiable, ¿cuál de los presentados por los estudiantes escogería? Entonces, bueno, el primer dato que tenemos es que entre 1 y 99 hay 189 números, 189 dígitos, ya tenemos ese dato. Ahora, de 100 a 999 hay 900 números. ¿Por qué? Porque ya se quitaron los primeros 99 números y ya sabemos cuántos dígitos hay ahí. O sea, de 100 a 999, perdón, hay 900 números. Si hay 900 números, cada uno de esos números tiene ¿cuántos dígitos? 3, ¿verdad? Entonces, como tiene 3, eso me da 2700. Ahora, esos dígitos sumados a los 189 dígitos que hay entre 1 y 99, me da un total de 2889 dígitos. Y con eso calculo eso. La respuesta correcta sería la de contar cuántos números hay desde 100 hasta 99, hasta 999, multiplicarlos por 3 y al final sumarle la cantidad de dígitos que hay de 1 a 99. Ese sería el procedimiento correcto para poder solucionar eso. Ahora, la pregunta 2. Un estudiante le pregunta al profesor si es posible saber cuántos dígitos hay desde menos 999 hasta menos 1, conociendo la cantidad que hay desde 1 a 999, sin contar de 1 en 1. Si usted fuera el profesor, ¿qué respondería? Entonces, lo que yo debo responderle ahí al estudiante, pues, ¿qué sería? Esa es la pregunta que les están haciendo en este momento. La respuesta es sí, sí se puede responder porque aunque esté antecedido por el signo menos, no me afecta el conteo de dígitos, porque son los mismos dígitos, sea positivo o negativo el número, siguen siendo los mismos dígitos. Entonces, vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, en 1980, 4.500 millones de habitantes poblaban la Tierra y se observaba un crecimiento cerca del 2% anual, encontrándose que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes en la Tierra después de T años, a partir de ese año era HDT 4.500 por Euler a la 0,02T. Para determinar el número de años que deben transcurrir desde 1980 para que la población sea el doble de la que había en ese año, se debe hallar el valor de t que satisface la ecuación. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer entonces? Para que se duplique la ecuación, para que se duplique la cantidad de gente, perdón, tiene que ser que la población inicial era 4.500 millones, como lo dice acá. Entonces la población debe ser ahora 9.000, 4.500 y debe ser igual ahora a 9.000, o sea, tiene que igualarse a 9.000. En donde se pone el HDT, tiene que ser igual a 9.000. Entonces yo paso a dividir el 4.500 porque está multiplicando al Euler y eso me va a dar 2, ¿cierto? Porque 9.000 dividido en 4.500 es 2, ¿cierto? Porque miren que son múltiplos. Entonces ahora me da que la expresión va a ser igual a 2, igual a Euler a la 0,02t. Y esa expresión, ¿cuál es? Esa es la expresión de la opción B. Entonces la respuesta de esa pregunta es la B. Ahora, la pregunta 4 dice, la gráfica que representa a la elipse x menos 1 sobre 5 al cuadrado más y más 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1 trasladada a 4 unidades hacia la izquierda es. Entonces, yo tengo el vértice y ¿cómo calculo el vértice? Entonces, bueno, acá tengo las 4 opciones. La ecuación de la elipse es esta.
Entonces, la ecuación de la elipse es esta. Entonces, x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. H y k, h, k, acá está mal, perdónenme, ay, perdón, acá no es. H, k corresponden a las coordenadas del vértice de la elipse. Si ustedes se fijan en el vértice de esa elipse, ¿cuál sería el vértice para esta elipse? Para nosotros, ¿cómo sería entonces? Hay que cambiarle de signo, entonces, vean. El vértice en X sería 1 y el vértice en Y sería menos 1 porque cambian de signo. Entonces 1, menos 1. Entonces ustedes tienen que buscar una gráfica que esté a esa altura. Entonces 1 en X y menos 1 en Y. Entonces 1 en X, miren, por ejemplo, esta no podría ser porque vean, esta está 1 en X y más de 1 en Y. O sea, esa no es. O sea, no se mueve eso. El vértice, miren, esta tampoco puede ser. Y esta, miren, esta se mueve 4 en X y se tiene que mover hacia la izquierda, entonces no puede ser. O sea que la respuesta correcta tendría que ser esta. Y miren, está corrida 4 unidades hacia la izquierda, ¿no? Entonces vean, si yo la corro hacia la derecha para digamos, dejarla de mover 4 unidades, entonces quedaría 1, 2, 3, 4. Miren, en 1 en X queda acá, queda en este punto de acá. Y sería menos 1 en Y porque vean que baja. ¿Sí ven? Entonces la respuesta correcta sería la B. Tienen que fijarse sobre todo en el centro del vértice, que esa es la opción. Ese es el dato que tienen que saber ustedes ahí. Vamos con la pregunta 5. Una compañía de taxis cobra una tarifa de 3.000 por el primer kilómetro o fracción de kilómetro recorrida y 1.000 por cada kilómetro o fracción adicional. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre el costo de un viaje y el número de kilómetros recorridos X? Entonces, bueno, tengo varias opciones. Las opciones que son incorrectas son estas. ¿Por qué? Porque estas indican que a medida que ando un poquito de kilómetros me van a cobrar un poquitico más, vean. O sea, es decir, como la gráfica está punteadita, yo, digamos, voy acá en el kilómetro 1.2, subo acá y me van a cobrar como 3.200, pero eso no es lo que dice el enunciado. El enunciado dice que me van a cobrar 3.000 de tarifa inicial, o sea, esta partecita de acá, vean. Si no pueden ser ninguna de estas dos, y tienen que ser alguna de estas dos, vean que esta no me está cobrando ninguna tarifa inicial, o sea, vean que no tengo ninguna gráfica acá, o sea que la respuesta correcta tiene que ser esta de acá. Además, esta es la única gráfica escalonada, es decir, para 1.1 miren a dónde sube, a 4.000, para 1.2 sube a 4.000, para 1.7 sube a 4.000, ¿sí ven? Entonces, digamos, para 2.5 sube hasta 5.000, o sea, cada vez que yo me muevo después del 2 o después del 3 o después del 4 o después del 1, yo le agrego 1.000 pesos más a mi tarifa. Y la respuesta correcta de esta sería la opción B. La pregunta 5, la respuesta es la opción B. Ahora, miremos las preguntas 6 y 7. Entonces, responda a las preguntas 6 y 7 de acuerdo con la siguiente información. Camilo gana 1.600.000 en una rifa y no ha decidido si gastar ese dinero o invertirlo en una entidad financiera que paga 10% de interés anual sobre el dinero que tenga invertido. Si Camilo decide guardar, en la pregunta 6 dice esto, si Camilo decide guardar el dinero en su casa y gastar cada semana la mitad de lo que le queda, la expresión que representa el dinero que le queda al final de la séptima semana es. Entonces, bueno, Camilo siempre va a estar dividiendo en dos, ¿cierto? Entonces el man divide en dos muchas veces, vean, divide en dos muchas veces hasta la semana 7, ¿sí? Ahora, en la semana 7, uy, acá iría un 2 a la 6 por un medio, acá me quedo mal. Entonces, bueno, acá digamos que este es un 2 a la 6 y este 2 a la 6 multiplicado por 2 me da 2 a la 7 y la respuesta correcta de esta va a ser la D, la opción 7, porque cada vez él va a ir, en la semana 1 él gastó la mitad de 1.600.000 y le quedaron ¿cuánto? 800. En la semana 2 tiene 800, ¿qué es esto? Y gasta la mitad y guarda la otra mitad, o sea, gasta 400 nomás. Y así sucesivamente hasta que llega a la semana 7, entonces acá sería 2 a la 7 multiplicado por un medio. Y perdón, 2 a la 6 multiplicado por un medio. Y eso me daría 2 a la 7 en el denominador. Y la respuesta correcta sería la opción D. Ahora vamos con la pregunta 7. Si Camilo decide invertir todo el dinero que ganó en la entidad financiera y no hace retiros transcurridos N años, la cantidad de dinero que Camilo tiene en el banco está representada por la expresión. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Ustedes tienen que saber que hay una expresión que habla sobre el ahorro en una empresa o el ahorro en una entidad, que es ahorro va a ser igual a el monto que yo quiero ahorrar multiplicado por 1 más 1 sobre el interés
cierro paréntesis, elevado al tiempo al cuadrado. Entonces, si yo quiero escribir esa expresión, me tengo que dar cuenta que la respuesta B es esa misma expresión. Porque vean, yo tengo 11 décimos. Ahora, 11 décimos, em, 11 décimos lo puedo partir en uno más un décimo. Porque yo puedo hacer esa suma de fracciones así. Porque recuerden que uno es 10 décimos y 10 décimos pues es una unidad, 10 décimos es uno y 10 décimos más uno más un décimo, perdón, me daría 11 décimos, que es esto mismo. De tal manera que la expresión correcta va a ser la opción B de la pregunta 7. Entonces continuamos con la pregunta 8. La pregunta 8. Bueno, entonces dice, responde a las preguntas 8 y 9 de acuerdo con la siguiente información. Observa el resultado de calcular las potencias entero positivo de 3 sucesivamente. Entonces 3 a la 0 igual a 1, 3 a la 1 igual a 3, 3 a la 2 igual a 9, 3 a la 3 igual a 27, 3 a la 4 81, 3 a la 5 243, 3 a la 6 729, 3 a la 7 2187. Como pueden ver, la cifra de las unidades en cada una de las potencias de 3 se repite cíclicamente como lo muestra la siguiente secuencia. 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, muchas veces. Entonces dice la pregunta 8, si 3 es elevado a una potencia múltiplo de 4, se encontrará que siempre terminará en 1. Esto se puede explicar porque en la secuencia que establece las cifras de las unidades, el número 1 aparece cada 4 posiciones. Entonces, esto ocurre porque las potencias que son múltiplos de 4 estarán ocurriendo cada 4 posiciones. O sea, por ejemplo, 3 a la 1, 3 a la 4, 3 a la 8, 3 a la 12, todos esos números, si ustedes los hacen en su calculadora, van a terminar con el exponente, el último número, perdón, va a ser 1. Entonces, pues, esa es la razón de por qué la respuesta correcta es en la 8, la respuesta correcta es la A. Ahora miremos la pregunta 9. Una forma de saber en qué número termina 3 a la 21 sería. Entonces, la forma es agarrar el 21 y dividirlo en 4. ¿Sí? Bueno, eso es una forma de probar. Entonces yo veo que eso me da 5.25, tal cual como lo hicimos acá. Ahora, yo tengo que analizar según lo que yo vi en la pregunta 8, un múltiplo del 4, ¿cuál es? El 20, el 3 a la 20. O sea que el último número, o sea, cuando yo hago 3 a la 20, el último número del resultado de esa potencia va a ser 1, ¿verdad? Entonces, la siguiente potencia, ¿en qué va a finalizar? Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Pues como yo sé la secuencia, la siguiente potencia va a finalizar en 3, porque yo ya sé en qué termina 3 a la 20, y como es 3 a la 21, pues la secuencia se respeta y sería el 3. ¿Listo? Por ende, la respuesta correcta de la pregunta 9 es la A. Conociendo en qué número termina 3 a la 20, se logra identificar en la secuencia el número que sigue. Y listo. Vamos con la pregunta 10. Una pelota de caucho se deja caer desde determinada altura y rebota describiendo consecutivamente una curva parabólica. En el primer rebote, cuando la pelota alcanza su máxima altura de 40 centímetros, se desplaza horizontalmente 30 centímetros. Ok, miren que me dan una coordenada 30,40, o sea, 30 en X, o sea, en esta horizontal, y 40 hacia arriba. Ya tengo un dato muy importante. Entonces, 40 en la máxima altura y se ha desplazado horizontalmente 30 centímetros respecto al punto de rebote. En el siguiente sistema de coordenadas cartesianas se representa el movimiento de la pelota en el primer rebote, ¿listo? Entonces, bueno, dice la ecuación que representa una parábola con vértice h, k y eje de simetría paralelo al eje y es. Ok, vean, el vértice h, k. Fíjense que ese k es este mismo 40. O sea que al final este 40 va a ser positivo acá, ¿verdad? Va a ser una suma. O sea que me preguntan a mí luego, la ecuación que representa una parábola con vértice h, k en el eje de simetría paralelo al eje y es y igual a n por x menos h al cuadrado más k, donde n es una constante real. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones describe el movimiento de la pelota en el primer rebote? Recuerden, el 40 debe ser positivo. Y si se fijan, el único 40 positivo aquí es el de la pregunta, el de la opción D, perdón. O sea,
que la respuesta correcta va a ser la D. Y lo corroboro porque esa constante K es perdón, ese valor K es el valor del eje, es el valor del vértice. Recuerden que el vértice de la parábola es esta parte de donde nace la parábola hacia abajo, que así va hacia abajo, así como se muestra acá. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es la opción D. ¿Listo? Ahora, vamos a responder las preguntas 11 y 12. Las preguntas 11 y 12, en una industria construyen un tanque de forma cónica de radio de 5 decímetros y altura de 15 decímetros para el almacenamiento de agua, pero por una falla en su construcción pierde agua a razón de 1 decímetro por minuto. Ok, listo, entonces tengo este tanque y tiene esta cantidad de agua. Esta es la altura del agua, ¿listo? Y esta H representa la altura del agua. Ahora me preguntan, al cabo de t minutos, HDT representa. ¿Qué es HDT? Obviamente la altura del agua dependiendo del tiempo y la respuesta correcta es la A, la profundidad del agua en un instante t. ¿Listo? Porque yo defino cuál es el instante t, cuál tiempo es. ¿Listo? Ahora la pregunta 12 dice, en la figura 2 se hace una representación de la sección transversal del tanque en un instante t. De la representación se puede deducir la siguiente proporción. Entonces yo tengo el tanque, ¿listo? Entonces yo tengo acá un triángulo semejante, ¿sí lo ven? Entonces yo puedo decir que yo tengo, bueno, 4 opciones, A, B, C y D, y estas son las operaciones que hicimos para poder resolver esto. Voy a organizarlo un poco. Listo. Aquí lo que hice fue cambiarlas de color, las cambié de color para que se diferencien un poquito más de las opciones de respuesta que son la A, B, C y D. Entonces, bueno, voy a utilizar el triángulo y voy a traerlo para acá temporalmente. Listo, entonces ya hicimos la magia de hacer aparecer el triángulo acá. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces la idea es hacer una relación de triángulos semejantes porque esto evidentemente es una relación de triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces yo voy a decir, ok, 5 es AR, porque vean, esto es un cateto opuesto y este también es un cateto opuesto. Esto es un triángulo grande, este de acá el externo, y un triángulo pequeño que es el del agua. Entonces 5 es AR como X más H, X más H, si lo ven, X más H es a H, mírenlo acá en el denominador. X más H, véanlo en el numerador, y H. Entonces vean, cateto grande, cateto grande, que es todo esto, X más H, a cateto pequeño, que es H. Tengo esta proporción de acá, ¿listo? Entonces yo también tengo que X más H es igual a 15. ¿De dónde saco eso? X más H acá, como lo ven, X más H es igual a 15, como lo ven acá, ¿cierto? Entonces yo puedo despejar, mando esa X para allá, restar y me queda que 15 menos X es igual a H, porque yo lo que quiero hacer es quitar las H's de acá, porque si se fijan en estas respuestas no hay H, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo voy a reemplazar esta H acá en la ecuación y la voy a reemplazar también acá en esta ecuación. Cuando la reemplazo me da esto de acá y aparentemente pues no se parece a ninguna. Entonces lo que yo voy a hacer es comenzar a jugar. Voy a mandar este a multiplicar acá arriba, este 5 acá a dividir en donde estaba el 15 menos X y voy a cambiar esta R a multiplicar al 15 y el 15 lo bajo a dividir a donde estaba la R y vean, tengo otra expresión distinta que se parece muchísimo a la opción C. ¿Sí la ven que es igualita? Entonces, en ese orden de ideas, acabamos de responder la pregunta 12, que es la opción C. ¿Listo? Ahora continuamos pues con bueno, acá también lo volvimos a escribir, pero ahora, bueno, vamos a pasar a las preguntas 13 y 14. Esto es con helicópteros y esto es más chévere. Entonces dice, la persona encargada de controlar los vuelos de helicópteros desde una torre de control usa gráficas en las que relaciona la velocidad y el tiempo de duración de los vuelos. En la siguiente gráfica se muestra la información correspondiente al vuelo de dos helicópteros que parten desde lugares diferentes. Entonces, bueno, tengo dos helicópteros que van volando, helicóptero 1 que es la línea roja y helicóptero 2 que es la línea rosada. Entonces, bueno, tengo esos dos helicópteros que van volando. Bueno, la pregunta 13 dice lo siguiente, al estudiar la variación de la velocidad del helicóptero 1 en el intervalo de tiempo de 0 a 1, 1 medio, ese 1, 1 medio es como decir 3 medios, acá tengo la operación, eso es un número mixto. Si no saben bien cómo hacer un número mixto, los invito a que echen una miradita en YouTube de cómo hacer un número mixto, pero bueno, aquí les voy a explicar muy rápidamente. Para poder resolver un número mixto yo digo lo siguiente, 1 por 2, que es el denominador, 1 por 2, este 1 grande por este 2 me da 2, ¿verdad?
y le sumo un 1 de arriba, que es este, y me da 3, ¿verdad? Y respeto este denominador de acá, vuelvo a colocar este 2 y me da 2. Voy a repetir, entonces, 1 por 2 me da 2. 2 más 1 me da 3. Y coloco el mismo denominador de la fracción que estaba al lado del 1 y me queda 3 medios. ¿Listo? Ahora, al estudiar la variación de la velocidad del helicóptero 1 en el intervalo de tiempo de 0 a 3 medios o a 1 un medio, el controlador encontrará qué. Entonces, para hallar la variación de la velocidad, ¿qué hago? La variación de la velocidad va a ser igual a, entonces, 90 menos 0, porque es la velocidad final menos la velocidad inicial. 90, entonces mire, vean, velocidad inicial es 0, velocidad final, esta es la velocidad, ¿no? El 90 es la velocidad. Recuerden que es x, y, es tiempo, velocidad. Entonces, 90 menos 0 y el tiempo es 1 un medio, pero tengo que pasarlo a enteros, a fraccionarios normales, no en números mixtos. 3 medios menos 0. Eso multiplicado y dividido me daría 60 kilómetros por hora y la respuesta correcta sería la C. Acá lo único que tienen que hacer es saber sumar y restar fraccionarios simples. Y la respuesta correcta es la C. Ahora, la pregunta 14 dice, el controlador de una torre cercana usa la información gráfica de los vuelos del helicóptero 1 y el helicóptero 2 para dar una descripción del vuelo de otro helicóptero. ¿Listo? Entonces el hermano utiliza información de los helicópteros que tenemos ahí para construir más o menos como volaría otro helicóptero de los que están. La descripción que él hace es la siguiente. En el intervalo de 0 a 2 horas, el helicóptero aumentó constantemente su velocidad. Luego de esto y hasta las 3 horas estabilizó la velocidad de tal forma que fue 8 séptimos de la velocidad del helicóptero 2. ¿Eso qué quiere decir? 8 séptimos de la velocidad del helicóptero 2. ¿Cuál es la velocidad del helicóptero 2? El rosado, 70. 8 séptimos. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, ok, 70 por 8 séptimos me da 70 dividido en 7 me da 10. O sea que me queda 10 multiplicado por 8, eso me da 80 kilómetros por hora. Entonces, la respuesta correcta va a tener en velocidad 80 kilómetros por hora. Y si miramos, la opción A tiene 80, véanlo, y la opción B tiene también 80 kilómetros por hora, ¿sí? En el eje lleno, que es el eje de la velocidad. Ahora, esta parte de acá dice, finalizó el recorrido disminuyendo la velocidad al doble del ritmo en el que el helicóptero 1 lo hizo. ¿Qué significa que disminuya la velocidad al doble del ritmo del helicóptero 1? Entonces, lo que ocurre es que, fíjense que el helicóptero 1 a qué velocidad se detuvo. Vean, por acá está. Ok, acá está. Entonces, vean la pendiente. Si disminuye más rápidamente la velocidad, la pendiente va a ser mucho más vertical. Va a ser más parecido a una línea vertical. Entonces, hay que buscar cuál de los dibujos tiene una pendiente más inclinada. Entonces, miren, esta pendiente es igual a la pendiente de la gráfica inicial del helicóptero 1, o sea que esa no es la opción A, o sea que indudablemente tiene que ser la opción B, y miren, si veas, mucho más vertical. Tienen que analizarlo, deténganse a ver el video, analícenlo y verán que sí es lo que les estoy diciendo. Esa es la respuesta de la pregunta 14, ¿listo? Entonces la respuesta de la pregunta 14 para recapitular es la opción B. Ahora, la pregunta 15 dice, la siguiente ilustración muestra una secuencia de construcciones geométricas que se inicia con la construcción de la diagonal de un cuadrado del lado 1. En cada paso, a partir del 2, se construyó un rectángulo de altura 1 y base igual a la medida de la diagonal del rectángulo del paso anterior. Entonces, bueno, fíjense en esto. Si se continúa la secuencia, el siguiente paso en el que la medida de la base del rectángulo corresponde a un número racional es. ¿Qué es un número racional? Un número que se puede expresar como un entero. ¿Listo? Un número que no tiene decimales. Entonces, ustedes fíjense en esto. Las diagonales tienen un número más que el paso. O sea, raíz de 2 es 2, paso 1. 3, paso 2. 4, paso 3. Entonces ustedes lo que tienen que es hacer esto. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. Este es un número racional porque esto es 2. Raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 9. Véanlo. Ese es, porque raíz de 9, ¿cuánto es? Raíz de 9 es 3. Y bueno, como es la raíz 9, ¿el paso cuál va a ser? Recuerden que el paso es un número antes que la raíz. O sea, si la raíz es 9, el paso va a ser el paso 8. Por eso la respuesta es la B. Y con eso concluimos las preguntas de selección múltiple. Ahora vamos a analizar un poquito la pregunta de carácter abierto. Entonces conteste la siguiente pregunta con letra clara y sin salirse del espacio previsto para ello.
La siguiente tabla corresponde a una función lineal. Entonces, bueno, tengo una tabla de funciones lineales que está ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los valores de A y B? Entonces tengo los puntos 2,3 y los puntos 10,15, 2,3 y 10,15. ¿Qué tienen que hacer acá ustedes? La ecuación de la recta. Tienen que la pendiente es 15 menos 3 sobre 10 menos 2, porque ustedes recuerdan que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y eso me da 12 sobre 8, si simplifico me da 6 sobre 4, si simplifico otra vez me da 3 sobre 2, aquí saco mitad también y me da 3 medios. Ahora hago la ecuación de la recta, y esto me da y menos y1 igual a m por x menos x1. Recuerden que y y x son valores que ustedes no deben tocar y que se van a quedar quietos. Voy a dejarlos en azul ahí como para que sepan ustedes y recuerden que esos valores no los pueden tocar. Ahora reemplazo y menos y1 y y1 voy a decir que, bueno, voy a agarrar este punto, el punto P1. Y1 es 3 porque y es 3 en este punto. Y x1 va a ser 2 porque pues es 2 en x acá. Y reemplazo la pendiente que es m. Reemplazo y despejo todo y me va a dar que la ecuación es esta. Y igual a 2 tercios de x. Entonces, como y es igual a 2 tercios de x, entonces ya teniendo la ecuación, pues ¿qué pasa? A ver, yo tengo que encontrar los valores de A y B que me están pidiendo acá en este lugar. ¿Sí ven? Miren, por ejemplo acá me dan X y tengo que hallar Y. Acá va a ser muy fácil para hallar esa cuestión porque vean, para poder hallar y conociendo X que es 4, hallo Y. Cuando X es 4, si ven que acá reemplazo el 4. Cuando X es 4, lo reemplazo 3 por 4, 12 sobre 2, eso me da 6 y eso me da entonces un total de que Y es igual a 6, entonces ya tengo Y. Entonces ya podría hallar pues el valor de y ya podría encontrar una coordenada y voy a escribirla acá porque hizo falta eso. Voy a escribir que la coordenada va a quedar 4,6 en la que yo no conocía la A, ¿cierto? Listo. Y la otra, pues yo ya conozco el valor de Y, que el valor de Y, miren acá que me dijeron que el valor de Y era 21, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar el valor tengo el valor de Y que es 21, sí señores, entonces acá es 21, perdón, acá es 21, paso el 2 a multiplicar y me queda 21 por 2, y paso el 3 a dividir y me queda 21 por 2 sobre 3, y eso me da igual a 14, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues ya con eso respondo la pregunta y acá la coordenada me daría, entonces vean, conozco Y, ¿no? Entonces hallé que era 14x y que la otra es 21 y me da 14,21 y tengo las dos coordenadas. Estas preguntas abiertas no son, digamos que, son un poquito más fuertes, pero no son preguntas que los definan. Es decir, no son preguntas que los vayan a corchar en el examen, sino que pues es para que practiquen y evalúen sus saberes. Con esto finalizamos las 6 sesiones de matemáticas. Espero les haya gustado. Cualquier duda, consúltenos. Estamos a la orden. Y qué gusto que estén con nosotros en Atis, Entrena tu Saber.